Fabio con nosotros. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Buenas tardes. El gusto es nuestro tenerte nuevamente. Te conocimos el sábado. Dejanos que Ana María te presente con tu... Ay, me tomaste de sorpresa. Esperá que ya lo tengo aquí registrado. Bueno, licenciado en Diseño del Paisaje, recibido en la Universidad del Museo Social Argentino, ¿no es cierto? ¿Está bien Sí. lo que digo? Bien, muy bien. Muy bien. Además de eso, tiene un currículum bastante intenso. ¿Cómo? Ay, se me borró la página. No me avisó, Leo, que te tenía que presentar. Perdón, Sí que te pero avisé. se me está yendo la página. Bueno, sé que tenés hechos cursos vinculados al tema del paisajismo, por eso nos explicarás qué es lo que es paisajeante. Posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible, cátedra de la UNESCO, la UNTREF y en otras universidades vinculadas al impacto ambiental, maestría en Gobierno Local de la Ciudad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes, especializado en espacios verdes y gestión pública, con proyectos en la Ciudad de Buenos Aires, recibió premios internacionales, sos docente, autor de publicaciones sobre diseño del paisaje y biodiversidad urbana, y además has participado en eventos nacionales y extranjeros. Bueno, un montón de cosas. Esto explica por qué ahora estás trabajando en esta tarea tan interesante que nos contarás, ¿no? De paisajeantes. Bien. Leo. Bueno, bienvenido, Fabio. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Yo quisiera preguntarte sobre la génesis de esta actividad. ¿Cómo nació en vos la necesidad de llevar adelante este proyecto, de diseñarlo, de dar los primeros pasos? ¿Cómo fue ese momento inicial? Digamos que a partir de mi práctica tanto profesional, académica, como habitante de la Ciudad de Buenos Aires de toda la vida, siempre participé en organizaciones sociales, barriales, y en la década del 90 empecé a hacer algunas de estas caminatas que eran para que la gente pudiera tener mayores datos para sensibilizarse y valorar al espacio que se habita y para tratar de evitar que nos lo rompan. A lo largo del tiempo siempre fueron cosas como más esporádicas, vinculadas con asociaciones vecinales, con eventos más puntuales. Y en ¿Los proponías vos o te llamaban, Fabio? ¿Los proponías vos o te llamaban de esas asociaciones? No, los proponía yo porque a veces era el que conducía esos procesos. Fui presidente de asociaciones vecinales o armaba cosas. Siempre fui un militante urbano desde todos los aspectos. Qué bueno. Y desde ONGs o incluso estando en alguna función gubernamental en alguna época, yo hacía estas actividades para tratar de generar en procesos participativos cuestiones que le dieran a la gente cierta información clave, no histórica ni turística, sino que el lugar que habitamos todos los días poderlo valorar de otro modo. Con el tiempo, eso fue algo muy esporádico hasta que hace aproximadamente 2 años empecé a darle una rutina más habitual porque interactuaba con otras personas y lo reclamaban y terminé acelerándolo porque fui cambiando de trabajos y empecé a hacerlo todos los fines de semana. Y cada caminata de estas paisajeantes, que es interpretar el paisaje urbano desde una mirada crítica, lo bueno, lo lindo, lo que me gusta, lo que no me gusta, tiene que ver con una impronta de que ninguna caminata se repite. Digamos, cada caminata que se hace es única, no se va a volver a hacer ese recorrido. El otro día en la casona dijiste que era un número importante, ¿no es cierto?, que llevas haciendo. Y el año pasado hice 50. Y a lo largo de lo que vamos hasta ahora, creo que, ahora perdí la cuenta, ¿no? Pero que debemos estar cerca de 30 y pico, 40, y ninguna se repitió jamás. Ninguna se repitió. ¿Y cómo, Fabio, y cómo determinás los recorridos? ¿Cuáles son los ejes que Los tomás? recorridos siempre se están planteados que no duren más de 2 horas, que en general sea por barrios o lugares de barrios donde no son los típicos en los que conocemos imágenes o tenemos postales, sino que cómo valorar y descubrir en la trama barrial donde creemos que no hay nada.
Y está lleno de patrimonio, de estructuras urbanas, de pequeñas historias, elementos antiguos del micropaisaje, que fue lo que vimos en la caminata por Liniers que terminó en la casona de los Barriletes. Un recorrido que para mucha gente que participó, que no era del barrio, fue ver con otros ojos Liniers, y para gente del barrio, descubrir cosas que no sabía su origen. Por la que han pasado por el frente toda la vida, pero que no conocen su historia, su magia, su No, es que no lo miramos tampoco así, con los ojos de descubrirlo, la historia de un barrio. Una cuestión que comento siempre en las caminatas es que la rutina cotidiana, en que siempre estamos en situaciones ajetreadas, nos pone unas anteojeras, tal cual. Porque no miramos de un lugar al otro, siempre vamos con lo que yo digo un sentido productivo. ¿Qué es? Que tenemos que ir de un lugar al otro por alguna obligación, vamos por el camino más corto de la manera más rápida y pensando en otra cosa. Entonces, las caminatas proponen dos cuestiones centrales. Una, recuperar el acto de caminar sin sentido productivo. Salgo a la calle porque me regalo un momento, porque la ciudad de Buenos Aires lo ofrece, para tratar de pavear, aunque sea 15 minutos, bajando 2 cuadras antes del colectivo, dejando el auto una cuadra más lejos, o dar una vuelta alrededor de casa y salir a descubrir cosas. Y la segunda es entrenar la mirada. Claro. Estas anteojeras que nos pone la rutina cotidiana, ampliar el foco. Cosas por las narices que no las ves. Bueno, eso requiere no solo una decisión de mirar, sino adquirir la destreza por la práctica de empezar a observar cosas, descubrirlas aunque no sepas qué son. Pero es como una gran cacería del tesoro, la búsqueda del tesoro de la ciudad que está llena de joyitas. Sí. Que nos la regala la ciudad de Buenos Aires, que no todas las ciudades lo tienen como lo tiene Buenos Aires. Yo recuerdo hace unos años que con un historiador burrucúa, no sé si, que recorríamos las ciudades buscando patrimonio cultural urbano. Y la verdad era un descubrimiento en los frentes hermosos que había, que uno los pasa, los ignora en forma brutal, digamos, ¿no? Y está lleno de belleza, como bien decís, la ciudad, con muchas cosas para descubrir, ¿no? Y lo que sucede también es que cuando uno descubre cosas, las valora y empieza a tener un vínculo emocional, uno empieza a tener otra sensibilidad con la ciudad y cambia tu calidad de la demanda, porque no querés que ese patrimonio se destruya, que no querés que se alteren cuestiones que podrían mantenerse y que son identitarias en la estructura barrial. A veces son los puntos fijos catastrales que están en una esquina, que son unas piecitas de bronce que tienen un número, o son tapas de tranvías que están todavía en el piso, después de 60 años que no pasa más un tranvía. El micropaisaje urbano tiene detalles en la arquitectura patrimonial, como vos decías, y un montón de elementos dispersos que cuando uno los sale a cazar, empieza a despertarle y a estimularle la curiosidad. Sí, uno Fabio, conoce... ¿Le puedo hacer una pregunta, Fabio? Sí, obvio. Respecto a esta que hiciste de Liniers, yo soy de Liniers, pero no pude estar por otras razones en la caminata que convocaste. Respecto a estos paseos que organizás, ¿se hacen como pasó el sábado pasado con respecto a la casona, que se promueve a la gorra, donar para alguna institución o no? ¿O se dio casualmente en este caso y en otros no? ¿Cómo son tus caminatas? Mis caminatas son parte de mis ingresos laborales. Bien. Esta fue la primera vez que la caminata fue a donación plena de la casona. Bien. Y que elegí un fin de semana largo para poder hacer eso el viernes con la casona y el domingo organizar otra caminata de mi trabajo personal. Bien. Pero lo que sí siempre hago, más allá de la gorra, es que muchas de las caminatas están asociadas a demandas vecinales. Están peleando por una plaza, por un centro de salud, porque se restaure una biblioteca, y trato que la caminata termine o pase para poner en visualización alguna demanda barrial de un grupo vecinal que está peleando por algo y que más gente se entere y que se le dé difusión. Muy interesante, sí. Yo comento que conozco que la ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad de circuitos turísticos
por ejemplo, Rubén mencionaba el de la historia arquitectónica de la ciudad, que se lleva a pasear a ver la combinación de el Art Deco con Art Nouveau, tal Art cual. Nouveau, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que vos proponés es mucho más popular y profundo, digamos, ¿no? Realmente yo soy de Liniers, ciudadela Liniers de toda la vida, digamos, ¿no? Y tengo amor por el barrio, digamos, ¿no? Y conozco lugares, rincones, etcétera, pero siempre nos falta ver, siempre nos falta descubrir. Yo recién cuando vos ibas hablando de decir que en contra de las anteojeras decía ampliar el foco, pero ampliar y profundizar por otro lado, digamos, ¿no? Y así descubrir en nuestro barrio cosas hermosas que tienen que ver con nuestra patria, con nuestra infancia, digamos, ¿no? Que es tan conmovedor. No sé si coincide con esta actividad, con esta búsqueda que haces vos, digamos, ¿no? Sí, uno de los objetivos de estas caminatas es que la gente que participa después quede estimulada para que lo haga de motu propio y recuperar cierto espíritu lúdico que lo tuvimos en la infancia y que después nos domestican y lo perdemos. Sí. Salir a la calle a jugar, a descubrir cosas, y que hoy internet te permite que si subís una foto alguien te responda que eso que encontraste que no sabés qué es, que de qué se trata, te genera un vínculo con el lugar que habitás y se transforma en que no seas solo un mero habitante, sino también un ciudadano o ciudadana que tiene una mirada crítica sobre el lugar que habita para valorar lo que hay que preservar y cuestionar lo que también pueda no agradarte. Y en eso lo que trato de hacer coloquialmente es que sea lo más integral y holístico posible, porque hablamos de los árboles, del tipo de adoquinado, de las veredas, de las edificaciones, los distintos estilos arquitectónicos que mencionaron recién, hasta algunos modestos como la Casa Chorizo, y explicar de qué es cada cosa, pero no con un sentido de información estadística o académica, sino entender cómo vivían nuestros ancestros, por qué pasaban ciertas cosas, y que en la medida que ese patrimonio está vivo, nos permite interpelar el pasado con el presente. Entonces, hoy que vivimos en un modo muy exacerbado, que tenemos problemas de la sostenibilidad ambiental, que todo está regulado casi por lo comercial y el mercado, es poder ir a encontrar cómo nuestros ancestros, cómo hacían sus construcciones, cómo armaban las asociaciones vecinales. Cómo se organizaba la vida, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el shopping de Liniers fue el mercado de abasto de Liniers, por ejemplo, digamos, ¿no? Y así podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué opinás? Porque uno lo escucha, cómo se... con este tema de la modernización en la arquitectura, en lo tecnológico, ¿qué opinás de estas destrucciones o de demolición de monumentos históricos, de levantamiento del adoquinado? O sea, la ciudad de Buenos Aires está perdiendo mucha de su identidad histórica con este avasallamiento de la modernidad, ¿no te parece? No, comparado a ciudades del mundo, a otras ciudades del mundo, por ejemplo. El real estate, como se dicen, real estate, el gran enemigo. En realidad, eso no es progreso, aunque no, lo quieran ver como tal. Claro. Eso es perder patrimonio, perder vínculo, perder identidad, cohesión social. ¿Que quién se beneficia con eso? 4 vivos que están consiguiendo que el Estado les sea funcional para que el mercado inmobiliario genere, digamos, mucho de lo que se construye hoy no es arquitectura, son construcciones, dista mucho de tener calidad arquitectónica, menos con lo contemporáneo, porque hoy ¿qué es lo actual? ¿Qué es lo contemporáneo en producción urbana? Que sea lo más sostenible ambientalmente. Y estos edificios que nos hacen con paredes de Rurlock, sin cortinas, todo acristalado, que no tienen conexiones de gas, son todo lo contrario
de lo que necesitamos para mejorar la calidad del hábitat. Y nos inventan un falso ideal de progreso para que domesticarnos y que seamos funcionales para negocios de pocos a costa de la ciudad. Y pidiendo la personalidad de una ciudad, porque cada ciudad tiene su impronta, su propia personalidad, y parece que todas, una las mira con esos edificios y no sabe en qué lugar del mundo están, Bueno, ¿no es cierto? Porque todos se parecen. Muchos de estos personajes que toman estas decisiones, que van a Europa, van a ciertos lugares, hay una imagen icónica, para decirla casi por el absurdo, que son los Campos Elíseos en París, que tienen adoquinado, que tienen construcciones patrimoniales que tienen 125 años, y nadie plantea ni que son obsoletas, ni antiguas, se logran restaurar y mantener porque son la identidad de París, a pesar de que eso es del siglo XIX, pero eso además motoriza la industria sin chimenea, que es el turismo. No solo los habitantes mantienen su identidad con el lugar en el que viven, sino que genera recursos económicos con la gente que va a visitar lugares con esa calidad de identidad, mientras acá en Buenos Aires te asfaltan sobre el adoquinado, te demuelen las casas patrimoniales para poner torres invivibles, que van a envejecer mal además, y hoy estamos en disputa. La ciudad de Buenos Aires está claramente en disputa con dos modelos de ciudad. Uno inclusivo, tratando de buscar sostenibilidad ambiental y mejor calidad de vida, y otro exclusivo, que se transforma la ciudad en un coto de caza de lo que se llama el extractivismo urbano. Vos sabés, Fabio, que nosotros estamos muy preocupados todos, vos, yo, todos, por la crueldad, la agresividad que circula desde distintas fuentes, digamos, ¿no? En primer lugar, desde lo que viene del Estado central y demás, digamos, ¿no? Pero esto yo creo que se expresa también en lo que se va desarrollando en las ciudades también, digamos, ¿no? Hay cosas nuevas en la parquización, por ejemplo, que no son amables a la vida, al humano, digamos, ¿no? Esos bancos, por ejemplo, que se diseñan ahora, todos de concreto, cuadrados, etcétera, son, me parece, una expresión, y así podríamos mencionar otros elementos. No sé si vos lo tenés visto así también. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires es la segunda capital latinoamericana con el peor promedio de metros cuadrados de espacio verde por habitante. Además mal distribuido. Pero ese promedio es peor de noche porque hay más de 100 espacios verdes que están enrejados y no podés acceder, aunque sea pleno verano, en lugares de mucho hacinamiento, como el barrio de Almagro, que tiene una sola plaza y a las 9 de la noche te la cierran. No solo tenemos poca cantidad, sino que han destruido mucho de la calidad de los espacios verdes. Y precisamente con el cambio climático, producto del calentamiento global, las ciudades que están comprometidas con mejorar la calidad de vida de la gente que habita la ciudad es generar paradigmas de sostenibilidad con producir más espacio verde y que ese espacio verde no sea tan cementado y que sea accesible. Estos gobiernos que tenemos desde hace 18 años en la ciudad de Buenos Aires, neoliberales, han vendido tierra pública, sobre todo el jefe de gobierno anterior, que podrían haber resuelto un montón de déficits de lo público, no solo espacio verde, sino algunas otras cuestiones, y que, ¿para quién vendieron eso? ¿Para hacer qué cosa? La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de ciudad del primer mundo. Es la única ciudad de Argentina que tiene presupuesto del primer mundo. Tiene un 30% más de presupuesto que Madrid o que Roma. Y que toda esa gran cantidad de plata, ¿en qué se gasta? Porque no la vemos expresada en la educación pública, en la salud, en la calidad de los espacios verdes. La ciudad necesita vender tierra pública en vez de salir a comprarla. Como algunos movimientos vecinales lograron torcerle el brazo para crear espacios verdes, como Villa Santa Rita, que logró que San Telmo, que años de lucha, expropiando un terrenito, y que es viable eso, porque la ciudad tiene recursos, pero lo que tiene es gobernantes que no viven en ella, no la sienten, no tienen ningún afecto por ella y la ven como un trampolín para su carrera política hacia lugares
que la trasciendan. Y eso se nota por cómo modifican las plazas, cómo te asfaltan las calles, qué pasa con las escuelas. Por ejemplo, Fabio, te comento un tema, el tema de los techos verdes, ¿no? Uh-huh. Que en un momento empezó a tener como cierto envión, que pensando en la ciudad de Buenos Aires, que debe tener 200.000 edificios de propiedad horizontal como mínimo, teniendo cada uno de esos edificios 20 metros cuadrados de espacio verde, implica aumentar la superficie de espacios verdes de la ciudad en casi 400 hectáreas. Y el gobierno de la ciudad, de estos gobiernos, tuvieron la ley de espacios verdes, pero no hicieron ningún tipo de iniciativa de puente para que, por ejemplo, con quita de pago de ABL o con reducción para motivar. Me acuerdo que hace unos años que se había lanzado y que surgió la posibilidad de que se redujera el ABL y muchísima gente se entusiasmó para poder hacerlo, porque en realidad tiene que ver esto con el vínculo de la ciudad, digamos, ¿no? No son ciudades, son islas de calor terribles que la estamos deconstruyendo totalmente, como vos bien decías, a nivel de, creo que Buenos Aires debe tener, no sé si llega a 2-3 metros cuadrados de espacio verde por habitante, siendo lo recomendable entre 10 a 15 metros cuadrados por habitante en estas ciudades, ¿no es cierto? Sí, digamos que en principio la ciudad nunca cumplió con su constitución de crear un código ambiental. Ya no tenemos un código ambiental todavía a casi 30 años que la ciudad sea autónoma. No cumple con su constitución. Segundo, todas las ciudades grandes como Buenos Aires están proponiendo planes de sostenibilidad ambiental, que es renaturalizar la ciudad, pero no por una cuestión pintoresca. No. Porque lo necesitamos para amortiguar eso que vos decías del efecto isla de calor, la contaminación, las lluvias intensas. Y lo contemporáneo hoy es tratar de verdificar todo lo que se pueda verdificar. En diciembre pasado se terminó de sancionar una reforma del Código Urbanístico de Larreta, en donde las obras nuevas, por lo menos las obras nuevas, no les obligan a poner techo verde. Claro, tal cual. Digamos, ni siquiera eso, que para una obra nueva no cambia el presupuesto, nada. Pues es de un modo o de otro. Porque si las construcciones que ya están, tenés que generarle algún tipo de apoyatura. Pero el sistema de arbolado de la Ciudad de Buenos Aires maneja espantosamente mal el arbolado público. Poda lo que no hay que podar, planta mal. Agrede permanentemente, todo. Sí. Bueno, y además, todas las ciudades que están con convicción hacia lo contemporáneo, tratan de restaurar desde la biodiversidad, que es implantar flora nativa original de la región para que haya fauna silvestre. Piensen que en la ciudad de Buenos Aires, si hubiera la vegetación adecuada, que es la flora autóctona, podríamos observar hasta 250 especies diferentes de aves en libertad y más de 100 especies diferentes de mariposas. Si no las vemos, es porque nos falta el soporte vegetal para verlo, y esos son indicadores de calidad ambiental. Sí, entre nuestra mirada de niño, donde había especies de pájaros, de mariposas, como vos decís, a la actualidad, hay un cambio tremendo. Yo quería plantearte otro tema, que es que cuando la comunidad, grupos comunitarios, redes, hacen suyo la pelea por un espacio para que tenga un sentido comunitario, un sentido ambiental, etcétera, se logran cosas. Un ejemplo de este es el de San Telmo con el ex edificio del Padelay, que el gobierno se planteaba una vez más hacer torres, cosas por el estilo, o edificios para la administración pública, y la red de vecinos se plantó, discutió, maqueteó, proyectó cómo hacer un espacio comunitario allí, digamos, ¿no? Y logró triunfar. Entonces también está la necesidad de llevar a la sociedad, a los grupos comunitarios, etcétera, que se adueñen de su patrimonio, digamos, ¿no? Que luchen por él. Y seguramente esto va a ayudar a conseguir cosas, digamos, ¿no? No sé qué. Sí, el reino de la anomía es esto. Digamos que en la Ciudad de Buenos Aires se da una paradoja, que es, hace 18 años
que las mayorías votan gobiernos neoliberales que desarman el Estado, que lo transforman en un coto de negocios, pero es la ciudad de Argentina que tiene más cantidad de colectivos barriales, sociales, que luchan por temáticas específicas que el gobierno no quiere. Todos los espacios verdes nuevos que se hicieron en los últimos años surgieron por torcerle el brazo al gobierno de la ciudad movimientos vecinales, como el Parque de la Estación, el Playón y el Parque de la Estación Colegiales, la Plaza Clemente, Manzana 66, la Plaza de Villa Santa Rita. Ninguno de esos espacios verdes hubiera existido si no hubiera colectivos sociales que sostuvieron la lucha a veces por décadas, pero que construyen ciudadanía, y se da esa particularidad de colectivos que son vecinos y vecinas que en la medida que van luchando van aprendiendo a mejorar la calidad de lo que están pidiendo, lo logran a pesar de la adversidad, porque se entrenan en poder descubrir dónde meterse para que salga, y lo logran, y que las principales acciones que se hacen, inclusivas, de políticas ambientales, no son de la iniciativa gubernamental, que es lo que se debiera, sino de gente que puso tiempo, esfuerzo, porque no es fácil juntarse con gente que a lo mejor no sos amiga de todos. Tenés que construir tolerancia, respeto por la diferencia, para aguantarte cosas que a veces, tener mucha paciencia, pero tener claro el objetivo de lograr, como vos decías, lo del ex edificio del Padelay, o alguna de estas plazas o parques que eran... Claro, sí, yo lo doy como un ejemplo, ¿no? Nosotros no tenemos ya tiempo, pero Ana podría hablar varios minutos sobre cómo estamos luchando para que los espacios de lo que fue el... Vieja demanda, vieja demanda esa. Los talleres ferroviarios de Liniers se transformen en un sitio comunitario, en un sitio con espacios verdes. Aparte, pensando en los niños, recuperar la calle como espacio de juego para ellos. Claro, también. Totalmente. Los niños son los más discriminados en la ciudad contemporánea. Totalmente. Los niñas no pueden jugar en la vereda porque los adultos no hacemos cosas para que puedan... Tal cual, exactamente. Fabio, cada semana, ¿cómo convocás a que venga la gente a una esquina y empiece a recorrer con vos un barrio? A ver, todos los domingos a la noche yo posteo la caminata del fin de semana siguiente en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Blue Sky y en Fritz, todas las redes sociales. Es decir, si nosotros nos hacemos amigos tuyos y vos amigo nuestro, a través de las redes seguimos la agenda. @paisajeante, yo hago todos los posteos el fin de semana anterior, y si en Instagram se suscriben al canal de novedades que está en la bio de @paisajeante, les llega además el aviso de la próxima actividad. Si te parece, le vamos a pedir a nuestro coordinador de las redes que hable con vos para aprovechar toda esta riqueza y que podamos ser también unos transmisores de la agenda que vos, las actividades que vos propiciás. Gracias, desde ya gracias. No, y bueno, ahora viene lo nuestro. Gracias a vos por la caminata que se hizo en el barrio de Liniers. Yo me enteré tarde y no pude participar, pero me hubiese encantado. A mí me gusta perderme en las ciudades. Hay ciudades que tienen un alma especial que se meten adentro de uno, ¿no? ¿Y saben lo que tiene de bueno estas caminatas? Es que lo hacemos de a mucha gente que no nos conocemos, y podemos encontrar un momento de compartir amable en medio de todo este escenario de crueldad y de maldad. El viernes hubo más de 70 personas en la caminata. Sí, fue buenísimo, y se notaba ese clima que decís vos, ¿viste? De la gente empatizada con la propuesta, pero entre ella también, digamos, ¿no? Una cosa realmente muy linda, muy buena, muy humanizante en estos tiempos tan crueles que estamos viviendo. Promover aparte el encuentro de las personas, eso es fundamental. Sí. ¿No? En la calle, en su ciudad, en su barrio, fundamental. Fabio, te queremos agradecer. Gracias a ustedes por brindarme este momento y compartir este espacio, que ha sido un gusto estar en el programa. Y para nosotros va a ser un gusto seguir haciendo conocer a la gente cómo van las caminatas, para que se sumen, Bueno, para que... El posteo de la caminata
de La Casona del viernes pasado tuvo casi 11.000 vistas. Sí, buenísimo. Mucha gente se enteró de la existencia de La Casona ahora que están con la campaña para recaudar fondos. Es un objetivo secundario después de la caminata de que esto se siga instalando. Sí, bueno, por eso te decía, el agradecimiento nuestro tiene una parte espiritual, digamos, o valorativa, social, que es que La Casona es parte de ese paisaje que se recorrió, pero también que recibió un aporte solidario de los participantes y tuyo, que fue muy significativo, muy rico. Se juntó una cantidad de dinero importante para nosotros y va a ayudar y abre de alguna manera uno de los primeros depósitos en esta cuenta para la epopeya que nos hemos puesto por delante, que es comprar el inmueble de La Casona. Así que bueno, por todo esto y por mucho más te damos las gracias y esperamos volver a tenerte en el programa. Desde ya, gracias a ustedes por esta oportunidad y la de La Casona, así que un gusto haber estado acá y compartir este momento. Bueno, nos te vemos. saludamos y nos despedimos. Adiós, Fabio. Adiós. Chao. Gracias. Y con la cortina nos despedimos hasta el jueves.